Los republicanos de Alabama están intentando imponer un nuevo mapa electoral que podría reducir la representación demócrata a nivel nacional. Los líderes estatales sostienen que la nueva sentencia del Tribunal Supremo, que limita el uso del criterio racial en la redistribución de distritos, ha cambiado el panorama jurídico. Esto les da pie para revisar y anular un mapa que, argumentan, favorecía a los votantes pertenecientes a minorías. Los posibles cambios electorales han provocado numerosas protestas. Marcos de Paula nos explica las implicaciones de esta medida. La gobernadora Ivey firmó los proyectos de ley que podrían abrir la puerta a nuevas elecciones primarias en varios distritos del Congreso y del Senado estatal, si los tribunales permiten que Alabama vuelva a utilizar los mapas electorales anteriores en al menos 6 distritos. La medida fue aprobada por legisladores republicanos y desató reacciones inmediatas en el Capitolio estatal. La representante Barbara Burman dice que esto no es Alabama y que no debería ser Alabama, aplaudiendo a los manifestantes y a la democracia del estado. Durante la sesión, manifestantes interrumpieron los debates con cánticos en contra de los proyectos de ley, lo que obligó a un receso de aproximadamente 1 hora. Republicanos defendieron la decisión y aseguran que el proceso se está llevando a cabo dentro de la ley. El presidente de la Cámara describe las acciones por manifestantes en el Senado como algo ridículo. Demócratas aseguran que impugnarán la medida en los tribunales, argumentando que cambiar los mapas a meses de las elecciones podría violar la Constitución estatal. Por ahora, los mapas actuales siguen vigentes y las primarias están programadas para el 19 de mayo. Desde Birmingham, Alabama, Marcos de Paula, Noticias Telemundo.